Hechos, capítulo 15. La última vez que estábamos en este libro, en este estudio, concluimos el primer viaje misionero, o Pablo y Bernabé cumplieron, y nosotros lo vimos. Salieron y visitaron las iglesias que plantaron, animando a los santos, levantando líderes en la iglesia, y en tiempo regresaron a casa, a su home church, su iglesia en Antioquía, y reportaron todo lo que Dios hizo en su misión, ¿verdad? Ahora ya llegando al capítulo 15, tomamos como un break, un descanso acerca viendo la obra del misionero. Ahora vamos a ver, hay un enfoque en la obra de la iglesia, comenzando en capítulo 15, de verso 1 al 35. Y es un capítulo muy importante acerca del evangelio, entendiendo el evangelio. Y es un pasaje que es muy común, que se refiere al concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén. Y aquí la iglesia se reúne y tratan con un asunto muy importante. Y es el asunto de la salvación. Entonces, obviamente es muy importante. No puede haber confusión cuando se trata de ese tema, de la salvación. Entonces, por eso digo que eso es muy importante, este capítulo para nosotros como creyentes. Y esta noche vamos a ver las primeras dos partes del concilio de Jerusalén. Son 4 partes, vamos a ver 2 esta noche. La primera sección trata con el problema de la iglesia, o en la iglesia. La segunda sección trata con la discusión en la iglesia. Número 3 es la solución de la iglesia. Y luego finalmente las acciones por la iglesia. Tomaron acción. Y es bonito ver cómo Dios usó, les dio discernimiento y sabiduría, porque buscaron la voluntad de Dios. Entonces este problema se resolvió. Pero queremos estudiarlo. Creo que va a haber mucho aquí para nosotros. Entonces hay que continuar y les pido que por favor se pongan de pie. Voy a leer el pasaje y luego oramos. Hechos capítulo 15, comenzando en verso 1. Dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que como yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor,
y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos este tiempo y este espacio donde nos podemos congregarnos. Te pedimos, Padre, a tu iglesia que tu Espíritu Santo nos enseñe a través de este texto. Enséñanos, Dios, la importancia de este concilio que se trató en Jerusalén, Padre. Y te damos gracias porque tú dices a tu iglesia la solución. Y es el Evangelio. Ayúdanos, Señor, mantener la sencillez del Evangelio, de no agregarle nada. Entonces, ayúdanos, Padre, a entenderlo personalmente cada uno para poder igualmente llevar el Evangelio a otros, a todo el mundo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Como mencionamos, esta primera sección trata con el concilio de Jerusalén y como mencioné, el asunto es salvación. Y vamos a ver las primeras dos partes, como mencioné. Y la primera sección, si quieren tomar esas notas, es el problema de la iglesia. Eso lo vemos en versos 1 a 5. El problema de la iglesia. Aquí lo vamos a ver. ¿Y qué fue el problema? Legalismo. Noten esto, porque es un gran problema. No solo en este tiempo, pero también hoy en día. Legalismo es algo horrible. Y cada uno debemos entenderlo. Primero, ¿qué es legalismo? ¿Por qué es problema? Es gran problema, porque impide a muchos a venir a Cristo. Y eso es lo que queremos ver. Fíjense de nuevo en verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, escuchen esto, mira, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es algo pesado. Tu salvación depende en esto. Ahora, eso es legalismo. Es agregando algo, lo que sea, agregando algo a la obra terminada de Jesucristo, de la cruz. ¿Ves? Él hizo la obra, lo terminó en la cruz, consumado es. Entonces, el que agrega algo más, que tienes que creer en la cruz, pero también tienes que creer en esto o hacer esto. Eso es legalismo. Y en acuerdo con Gálatas capítulo 2, verso 4, estos algunos que llegaron de Judea eran falsos hermanos. Vinieron ahí con un propósito. Engañaron a los gentiles, esos nuevos creyentes. Y le estaban diciendo, no, tú no vas a ser salvo si primero no es circuncidado. Y esa es una carga que le pusieron sobre ellos. Entonces viajaron desde Jerusalén norte a Antioquía para poner esta carga sobre ellos. Es malo esto. De hecho, no solo fue circuncisión, fíjense, en verso 5 dice que, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, dice, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Dos cosas. Tienen que hacer esto para ser salvos. Si no lo hacen, no son salvos. Obviamente eso es algo muy importante. Tenemos que saber, ¿tienen que ser circuncidados? ¿Tienen que guardar la ley para ser salvos? Ahora recuérdense, en Génesis capítulo 17, Dios dio este mandamiento a Abraham. Eso ya lo sabemos, de circuncisión a Abraham. Pero fíjense, Dios no dio este mandamiento a Abraham para salvarlo. No, él llamó a Abraham ser apartado, separado del mundo, ser diferente. Fue un señal del pacto que él hizo. No para salvarlo. Entonces este asunto del legalismo tenemos que verlo. Y de hecho, guarden su lugar aquí en Hechos y vamos a Romanos capítulo 4. Guarden su lugar en Hechos 15 y vamos para Romanos capítulo 4. Porque Pablo aquí trata con el asunto del legalismo. Y como mencioné, el legalismo es agregando algo más a la obra de Jesucristo en la cruz. Agregándole algo más. Eso es legalismo. Y saben como yo,
que hay varios grupos, hay varias religiones, sectas que dicen esto. Sí, tienes que creer en Jesucristo para ser salvo, pero también tienes que ser bautizado en nuestra iglesia. O otro ejemplo, tienes que creer en Jesús, la obra en la cruz y hablar en lenguas. Si no hablas en lenguas, no eres salvo. Y ahí va la lista. El hombre agrega cosas. Cristo, y tienes que vestirte con estos, no sé, calzones especiales, no sé. Y la gente pone cosas como cómo vestirse, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Es legalismo. Y por eso le puse el título, el Evangelio contra el legalismo. Porque es algo diferente. Ya le están agregando algo que no es. No, es una carga, es algo pesado que se pone en una persona. No es necesario. Ahora, muchos grupos lo dicen, ¿verdad? Y tú tal vez puedes pensar de un grupo ahorita que ves. Ok, tienes que creer en Cristo y ahí está la línea, tú llénalo, eso es legalismo. Porque es solo Cristo, ¿ves? Solo Cristo salva. Entonces hay muchos grupos que lo hacen. Ahora, lo que no es legalismo, les voy a dar un ejemplo. Porque dice la Biblia en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces si alguien te dice, no estés tomando ese vino para no te vayas a emborrachar, eso no es legalismo, eso es simplemente la verdad. No estamos agregando nada, eso es la verdad. Eso no es ser legalista, eso es ser honesto, hablando la verdad. Entonces tú y yo debemos ser apartados porque Dios nos apartó. Entonces eso se va a ver en tu vida. Vamos a vivir diferente que el mundo. ¿Verdad? ¿Que no? Vamos a actuar diferente que el mundo. Eso es lo que Dios nos apartó. Eso no es legalismo, eso es verdad. Pero estos hombres que subieron de Jerusalén, esos judíos, ellos estaban diciendo que la salvación de los gentiles, que no es verdadero si ellos no siguen la ley de Moisés, si no son circuncidados. Bueno, les dije Romanos capítulo 4, ¿verdad? Fíjense, Romanos 4, comenzando en verso 7. Pablo aquí trata con este asunto. Fíjense, Romanos 4, 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora esto habla del perdón del pecado, ¿verdad? Ser limpio de la injusticia, justificados. Y en verso 9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces Pablo, en lo que él está hablando aquí, está hablando de lo que Dios hizo con Abraham. Lo justificó antes que la circuncisión. Antes. Eso es significante. Porque en Génesis 15, verso 6, otro verso clave de nuestra fe, Génesis 15, verso 6, aquí nos dice que Abraham, dice, creyó a Jehová, fíjense, eso es clave, y la fe, y le fue contado por justicia, por su fe, porque él creyó. Nada que ver con la circuncisión, porque todavía no fue circuncidado. ¿Sí me están siguiendo? Entonces Abraham fue justificado por fe. Por fe. No ha cambiado. Somos justificados por fe. Y por eso Pablo continuó en verso 10 de Romanos 4. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Wow, me confundo ahí. Pero fíjense, verso 11, y recibió la circuncisión como señal. Era como señal, no era para salvación. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces claramente, es muy claro en la Biblia, la circuncisión no nos justifica, la fe nos justifica. Y por eso lo regresó hasta Abraham.
Ahora, regresando a Hechos capítulo 15, el primer punto trata con el legalismo, ese es el problema, lo podemos ver, pero quiero que noten el resultado del legalismo. Dice en verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Nótenlo. El legalismo, ¿qué trajo el legalismo? Pues el legalismo trae disensión y contienda. Siempre lo hace. Por eso es un problema en la iglesia. Siempre va a haber pleitos. Cuando viene un legalista, quiere agregar algo a la cruz, se complica y se molesta a los santos. Se molestan, hay pleitos. Y siempre va a haber alguien que entra a la iglesia. Sí, tienes que creer en Jesús para ser salvo, pero también tienes que hacer esta buena obra. También tienes que cumplir esta tradición o este ritual. Y ahí va la lista. En este caso era circuncisión y guardar la ley de Moisés. Hoy en día es más complicado, porque el hombre ha agregado muchas cosas, pero siempre trae contienda y división. Y queremos evitar la división, que rompe el corazón de Dios, porque el evangelio es sencillo. ¿Por qué tenemos que agregarle algo más? Ahora tú y yo podemos estar en desacuerdo en una variedad de temas. O sea, en los últimos tiempos, ¿verdad? En los últimos días del rapto, va a ser antes de la tribulación o después, o los dones del Espíritu Santo, ¿es para hoy todavía o ya no es para hoy? Entonces, hay cosas así, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Yo respeto las opiniones. Yo tengo mi opinión, pero mi punto es esto. Cuando se trata del asunto de salvación, ahí no hay debate. Es clarísimo en la Biblia. Es claro. Y en eso tenemos que estar firmes. O si no, se convierte en algo más. Ya no es el evangelio. Ya es simplemente una religión. Agregando. Y por eso esto fue algo muy serio en estos tiempos. Y sigue hoy igual de serio. Somos salvos solo por gracia. Solo por fe. Y solo fe en Jesucristo. ¿Por qué en Él? Porque Él es el que el Dios envió. Él es el que fue a la cruz. Y Dios derramó de su sangre para perdonarnos. Cristo es el que resucitó de la muerte. El que nos da la esperanza. En Él creemos y en Él somos justificados. Efesios 2, 8 y 9 ya lo sabemos, pero hay que verlo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces eso es centro del Evangelio. Eso es lo que creemos. El hecho que vamos a estar en el cielo, que tenemos vida eterna, porque tenemos fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Eso es. ¿Qué más tengo que hacer? Pon tu fe en eso. Va a haber cambios, claro. Hay evidencia que de tu fe es sincera, pero eso viene como resultado. Va a haber buenas obras, pero tu obra no te salva. Entonces es muy importante entender. No somos salvos por obras. Ahora, el legalismo, noten, trae disensión, trae pleito, pero noten, la conversión trae gran gozo. ¿Qué diferencia? ¿Quieren pleitos? Ok, vayan con el legalismo. Vas a encontrar a alguien con quien pelear. Pero si te enfocas solo en el evangelio, te vas a gozar. Porque vas a ver personas que responden en fe y te vas a poder darle la bienvenida. Bienvenido a la familia de Dios. Y nos gozamos juntos como familia. Fíjense en verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
Qué contraste, ¿qué no? Verso 2, legalismo trae pleito. Verso 3, conversión trae gozo. El evangelio puro. El evangelio contra el legalismo. Y eso es importante para nosotros porque espero, y mi oración es que la iglesia que nosotros pertenecemos, Calvary Chapel Downey, seguimos el ejemplo de Pablo y Bernabé. Es dando la esperanza, dando las buenas nuevas a la gente. De pon tu fe en la obra de Jesús, en la persona de Jesucristo, lo que Él hizo por ti. Él dio su vida por ti, porque te ama y te quiere perdonar. Si tú pones tu fe en Él vive hoy, cree en Él. Es un Dios vivo, poderoso. Y eso es lo que ellos hicieron. Pablo y Bernabé dieron esas buenas nuevas. Y es buenas nuevas, que es basado en la obra de Jesús. No depende en ti. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes ganar este favor de salvación? No lo podemos hacer. Y eso es una carga que Dios nos quitó, porque no podíamos hacerlo. Y dio su Hijo. Y eso es muy importante. Hay que seguir este ejemplo, eso es lo que es el corazón de Dios. Hay que continuar las misiones, salir con este mensaje. Es poderoso y trae gran gozo. Cuando alguien reconoce, recuérdense el gozo que era en tu corazón cuando escuchaste el Evangelio y respondiste ese día. Qué gozo hubo en tu vida, como una carga. Wow, tengo paz con Dios. Soy su hijo. Por fe fuimos salvos. Y hay que mantenerlo, ¿verdad? No cambia. Llegaste a Cristo por fe, por gracia. Y así se mantiene. No tienes que mantener. O si no te vas a cansar. Y hay un peligro de salirnos del camino y entrar al legalismo. Pero Dios nos ha liberado del legalismo. Entonces fíjense, llegamos a otra sección. Vimos el problema de la iglesia, pues era el legalismo que entró a la iglesia. Pero ahora fíjense, la discusión en la iglesia. Y esta discusión podemos ver cómo la iglesia trató con esto. Cómo nosotros podemos tratar con este problema del legalismo cuando lo enfrentamos. Y aquí vamos a ver 4 personas que están en la discusión. Son unos 4 líderes de la iglesia. La primera persona es Pedro, de versos 6 al 11. Y no debe ser sorpresa porque Pedro siempre habla primero. Él a veces habla muy rápido y muy pronto. Pero fíjense, antes hablaba muy pronto y entraba en problemas. Ahora ya es diferente. Este hombre no es igual. Después del día de Pentecostés, o en el día de Pentecostés, él fue lleno del Espíritu Santo. Y ahora cada vez que habla es algo como, wow, ese es un gran hombre de fe. Porque ahora ya es el Espíritu Santo obrando. Fíjense cómo habla en verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ahora esto nos está llevando a Hechos capítulo 10, que ya lo estudiamos. Cuando Pedro estaba en Jope, ¿se acuerdan? Estaba en la casa de Simón el curtidor. ¿Se recuerdan la historia? Ahí estaba Pedro en su casa, era la tarde, orando. Estaba asombrado por lo que él vio. ¿Qué es lo que él vio? Él vio, se parecía como una sábana y amarrado por las 4 esquinas, lleno de animales diferentes. Todo tipo de animal. Y estaba asombrado de lo que escuchó. Él escuchó una voz que dijo del cielo, levántate, Pedro, mata y come. Y se los voy a leer lo que él dijo. Está en Hechos 10. Hechos capítulo 10, verso 14. Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
¿Se recuerdan? Eso lo vimos. Todo esto Dios lo hizo para preparar a Pedro, porque Pedro tuvo un llamado especial de ir con los gentiles, específicamente a la casa de Cornelio. Y él fue. Pero Dios quería ver que no llamas esto inmundo, porque los animales inmundos representaban los gentiles. Los animales limpios, puros, era simbólico de los judíos. Entonces, Pedro, tú no los llamas inmundos. Van a recibir el Evangelio igual como tú lo recibiste. Entonces Dios estaba preparando a Pedro. Y a veces eso es algo que nosotros tenemos que escuchar. Porque nosotros como creyentes podemos convertirnos legalistas. Y Dios nos recuerda, come on, tranquilo. Tú no haces algo extra. ¿Tú quieres agregarle algo más de lo que Jesús hizo en la cruz? O sea, come on, no hagan eso. Eso es un gran error. Cuando llegamos a un punto de creer que no, por lo que yo voy a hacer, esto me va a ayudar más. Digo, agrega algo más a mi salvación. Como si ganamos puntos extra. No se trata de puntos extra con Dios. Confía en Jesucristo, en la cruz, y mantén tu fe en Él. Sigue confiando en Él. Hay que no confiar en las buenas cosas que hacemos. Hay una tentación de hacerlo. Porque vemos, mira lo que yo hago. Tú no lo haces, pero yo sí lo hago. Y comenzamos a confiar en lo que hacemos. Gran error, gran error. Entonces Pedro fue preparado y viajó a Cesarea, donde encontró a Cornelio y su casa. En verso 8 de Hechos 15 dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces Pedro salió en obediencia, llegó a la casa de Cornelio. Y toda la casa de Cornelio estaban esperándolo. Dinos, cuéntanos. Y Pedro comenzó a predicar el Evangelio. Simplemente el Evangelio. No lo complicó. De hecho, él predicó acerca de la muerte, el entrenamiento, lo enteraron y resucitó Jesucristo. Eso es lo que él les dijo. Confíen en él. Y en acuerdo, en Hechos capítulo 10, verso 44, fíjense, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En medio de su sermón, ¡boom! Cornelio y su familia salvos, porque Dios vio sus corazones. Creyeron el Evangelio y recibieron el Espíritu Santo. Fueron sellados. El Espíritu Santo en ese instante entró en sus corazones. Fueron sellados, salvos. Romanos 8:11, Hechos 5:32. Y luego el Espíritu Santo vino sobre ellos. Es otra experiencia. Salvos, pero también fueron llenos del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, en acuerdo con Hechos 1, verso 5, dice que hablaron en lenguas. Esa era una manifestación práctica de lo que sucedió en sus corazones, pero no era evidencia de su salvación. Eso ya lo estudiamos. Pero sí, Dios confirmó, porque Dios vio su corazón, vio su fe de Cornelio y su casa. Y esto, fíjense, en acuerdo de verso 9, Pedro dijo, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Entre los judíos y los gentiles es lo mismo. Lo mismo que Pedro estaba diciéndoles sucedió igual con los judíos. No hay diferencia. Y el punto aquí es simplemente esto. Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestro corazón. Y eso es significante. Él sabe. Él sabía que el corazón de Cornelio estaba bien. Su fe estaba centrada en Jesucristo, en el mensaje del Evangelio. Y boom, salvos. Y Dios sabe lo que está en tu corazón ahorita. Él sabe. Si tienes una carga, si hay lástima, hay dolor, si hay pecado. Entonces Dios quiere tratar con todas las necesidades que tenemos nosotros. Y eso es lo bonito. No tienes que decirle a nadie,
pero sí es bueno venir aquí y rendir cuentas. Dios, perdóname. Dios, sáname. Restaura mi gozo, mi paz. Eso es lo que tenemos que ser honestos con Dios. Entonces eso es lo que pasó aquí con Cornelio. Él vio sus corazones y fueron salvos. Y luego Pablo más tarde dice en Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Cualquiera persona, no importa tu raza, tu cultura, que cree, que invocan el nombre del Señor. Y eso es una bendición para nosotros como cristianos, sabiendo que tú puedes viajar alrededor del mundo y te vas a encontrar con un creyente y instantáneamente va a haber una conexión. ¿Qué no es así? ¿O nunca han salido? Vayan. Salgan de Downey, sálganse de California. Vayan a Cuba. ¿Qué no es así, bro? Familia. Ya lo sabes, tener esa conexión. O sea, Cuba, vayan a México, van a descubrir. Vayan a España, va a ser igual. Familia, y se abrazan, ya se conocen porque tienen Cristo en común. Ni tienes que saber su testimonio, porque ya saben que ellos pusieron su fe en el Evangelio. Ya saben que ellos fueron humillados. Ya sabes que Dios tocó sus corazones, fueron quebrantados igualmente como tú. Y eso es lo que vemos aquí. Judío, gentil, iguales. Nadie se puede jactar. No, el judío, yo sí, Dios dio favor porque Abraham es mi padre. Nada que ver. Yo guardo la ley. No, el gentil no lo guarda. Es ok. Su fe es en Cristo y eso es suficiente. Eso es suficiente. Y fíjense, en verso 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Está, come on, ¿qué están haciendo? Tú ni puedes cumplir con la ley. ¿Ahora quieres que ellos cumplan la ley? Eso es lo que hace el legalista. Guardan esta ley y ellos ni lo pueden guardar. No puedes ver la televisión y luego lo encuentras el legalista buscando cómo ir, van a Best Buy y están buscando la tele. Ay, espera, quiero ver hay un juego, aquí hay un partido. ¿No que no puedes ver la tele? Oh, mi casa, aquí no cuenta, es Best Buy. Come on, esa es tontería. Tú ni lo puedes guardar. ¿Y por qué quieres darlo a alguien más? Antes, ves en verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Eso es sencillo, de igual modo que ellos. Y noten cómo Pedro concluye su parte. Él está en frente del concilio, él está dando testimonio, está diciendo la verdad, pero fíjense cómo se refiere a la ley. Se refiere como un yugo. En verso 10, un yugo en el cuello, que no podemos soportarlo, es muy incómodo. Entonces hace una comparación, un yugo a la ley, algo pesado, a una carga, algo que nos molesta, ¿ves? Porque un yugo es un pedazo grande de madera, pesado, que se pone en los animales para que poder unirlo al rado, para que puedan labrar la tierra, ¿que no? Entonces es algo pesado, incómodo. Eso es lo que él está dando una comparación. La ley, toman la ley, o qué carga le están poniendo a estos legalistas. Muy pesado. Tú no lo puedes soportar, pero lo estás poniendo a alguien más. Este fue el problema del legalismo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está tan pesada la ley? ¿Por qué es una carga la ley? ¿Por qué es duro? Bueno, en acuerdo con Romanos capítulo 7, nótenlo, Romanos capítulo 7 de verso 12 a 14, dice esto de la ley. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es espiritual. Entonces la ley es perfecta. Y quiere decir que la ley es una ilustración de Dios, porque solo Dios es perfecto.
Solo Dios es santo, Él es justo, Él es espiritual. Por eso decimos que Dios es perfecto. Entonces eso nos muestra un gran contraste, porque tú y yo estamos muy lejos de ser perfectos, ¿que no? Entonces, para ti y para mí, la ley sí es pesada, porque somos pecadores. Y los líderes religiosos estaban poniendo esta carga sobre la gente, a los creyentes. Por eso Jesús dijo en Mateo 23:4, en Mateo 23, Él habló a los fariseos. Hay una lista de ellos, ¿verdad? Como le está hablando a ellos. Él dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y luego va adelante en Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es el yugo de la esclavitud de la ley. Es pesado. No lo podemos cargar, no lo podemos cumplir. Ahora, puedes pensar, ok, si la ley es tan pesada y es perfecto, es una ilustración de Cristo, y nosotros somos imperfectos, nosotros fallamos en obedecer la ley, entonces ¿por qué Dios dio la ley? Es una buena pregunta. De hecho, esto hace poco compartí con la clase de 4º grado, y no es complicado, si solo vemos lo que dice la Escritura. No es complicado. Porque se parece como algo complicado. Ves la ley, wow, se suena como, pero ¿por qué lo dio? 2 razones. Yo creo que la primera razón es que Dios dio la ley es para mostrarnos pecado. ¿Ok? Para mostrarnos el pecado. Recuérdense, Pablo dijo en Romanos 7:7, él dijo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocerá la codicia si la ley no lo dijera, no codiciarás. Entonces la ley nos muestra, somos pecadores. Dios da la ley, yo quebré esa ley, me muestra que yo fallé, caí corto, no pegué la perfección. Eso es lo que me muestra. Literalmente me muestra el pecado. Pero hay otra razón, porque Dios nos dio la ley, o dio la ley a los judíos. Número 2 es para mostrarnos a Jesús, para mostrarnos a Jesucristo. Porque en Gálatas capítulo 3, verso 24, la Biblia dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley Dios lo dio para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, yo la ley, soy pecador, y para que yo vea, yo necesito a Jesucristo. Soy pecador. Dios ofrece justificación en su Hijo. Entonces Dios me está llevando, ok, lo reconozco, soy un pecador, veo la justificación en Cristo, ok, yo pongo mi fe en Él. Porque si yo estoy en acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, y eso es lo que nos salva. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. Pedro simplemente está diciendo la verdad. Porque la justicia nunca vino a través de circuncisión. Nunca fue la intención. Es muy pesado guardar la ley. Nadie lo podemos hacer. Pero sí nos muestra que yo necesito a Jesús. Necesitamos a Jesucristo. Eso sí es cierto. Ahora, si Dios dio la ley, ahora la cuestión es, ok, pues si ya no nos lo necesitamos, algunos dicen, entonces ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Qué pasó con la ley? Algunos dicen que no, la ley ya no tenemos que referirlo a la ley. Pero fíjense, la ley nunca fue abolida. Déjame explicarles. Porque en Jeremías 31:31 dice, haré nuevo pacto. No es que la ley, el antiguo pacto era malo, no, ya lo vimos, es perfecto, es santo, es justo.
Entonces, si no fue abolida la ley, ¿qué pasó? Si no fue destruida la ley, pues sabemos que la ley se cumplió. Cristo cumplió la ley. Y eso es muy importante entender esto. Cristo ya lo cumplió. Lo que el hombre no puede hacer, Él lo hizo. Porque Él sí es justo, Él sí es perfecto. Él es el único que pudo cumplir la ley, porque es Dios. Mateo 5:17, Jesús dijo, no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirlo. Él cumplió la ley. Entonces Jesucristo es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque Él es santo, otra vez. Él es justo, Él es perfecto. Ahora eso es importante porque si Jesús cumplió la ley, sabemos que Jesús es Dios y la Biblia dice que Dios es amor. ¿Qué no? Jesús es Dios y la Biblia dice que Dios es amor. Entonces quiere decir que el amor cumplió la ley. Ahora eso es significante para nosotros, porque eso es algo que Dios quiere en su iglesia. Amor, uno con otro. Amor primeramente a Dios y resulta en amor a tu prójimo. De eso se trata. Amor cumple la ley. No tradiciones, no rituales. Por eso Pablo dijo en Gálatas 5, verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Una sola palabra. Amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, toda la ley se cumplió por amor. Y noten el contraste. Recuérdense, el evangelio contra el legalismo. La ley es pesada, es una carga. No lo podemos cumplir. Es duro. Tienes que hacer esto. No puedes hacer esto. Esa es la ley. Pero en la otra mano es amor. Yo puedo hacer esto. Y no debo hacer esto. ¿Ves? No es una carga. Lo puedo hacer. Gran diferencia. Espero que me están siguiendo en esto, porque esto es sumo importante. La diferencia de la ley y el evangelio. Entonces vivimos por amor, porque Cristo es amor, Él cumplió la ley. Por eso, con razón, dijo Jesús en Mateo 11. Mateo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ves qué contraste? La carga del legalismo es duro, trae pleito, trae división. Pero Cristo, el evangelio, amor, ¿qué trae? Es ligero. Porque Él ya lo cumplió la ley. Esa es gracia. Ahora, yo puedo hacer esto. Quiero hacer esto. No debo hacerlo. Si salimos o damos comida a alguien, podemos hacerlo. No tengo que hacerlo. La ley, tienes que hacerlo. El amor te da la capacidad de hacerlo. Nace ese deseo. Y es por el Espíritu Santo. Nos da ese nuevo corazón. Me encanta esto, porque eso es lo que vemos cuando alguien descubre la gracia de Dios y está viviendo el Evangelio. Se goza sirviendo a Dios. No lo hace por otro motivo. Lo hace porque Dios me dio vida y me salvó. Yo quiero que otros vean Cristo en mí. Quiero apuntarlos que ellos igualmente entren en esa relación con Cristo, con Dios. Ahora, regresando a Hechos 15, fíjense, vimos Pedro, son 4 personas, y vemos ahora Pablo y Bernabé. Ahora les toca a ellos. Están en un concilio, ¿verdad? Ahora van a hablar Pablo y Bernabé. Fíjense en verso 12. Verso 12 dice, entonces toda la multitud cayó. Pedro los cayó. Están como, ¿qué está hablando? Es como,
Eso es radical. Pablo llegó a un punto de entender el Evangelio. Pedro ya llegó. Bernabé ya llegaron a entender esto, el Evangelio. Pero estos nuevos creyentes están como su boca abierta, como wow. Y fíjense, están callados. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban con cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora, es una referencia al viaje misionero que acabamos de ver, capítulo 13 y 14, cuando salieron de la isla de Chipre y fueron al norte, llegaron a plantar iglesias. Y aquí el punto es que Pablo y Bernabé simplemente están diciendo que los milagros que vieron, la salvación que llegó a los gentiles, no fue basado sobre sus buenas obras, fue basada su fe en el Evangelio. Eso es, no fue complicado. No era por buenas obras, no era por estaban guardando la ley o fueron circuncidados, no. Es por su fe en la obra terminada de Jesucristo. Su fe que murió por ellos y resucitó de la muerte. Y fueron salvos. Entonces ese es el punto. Su salvación fue basada sobre fe. Solo por fe, solo en Cristo. Y lo que fue verdad para ellos, los judíos, fue igual para los gentiles y es igual para todo el mundo. No ha cambiado. No hay una manera de ganar tu salvación en tus propias obras. No se puede hacer. No hay ninguna buena obra que tú y yo podemos hacer o cualquier ritual que te va a ganar acceso al trono. Solo es lo que Jesús hizo. Él es el que abrió las puertas. Y Él es el puente, Él es el camino. Fe en Él. Romanos 1:16, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Es por la palabra de Dios, es a través de llevando el Evangelio a la gente. La palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 declara, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda la gloria es para Dios. Su palabra, su mensaje, ahí donde está el poder. Tú y yo tenemos que simplemente ser fiel y darlo, no agregarle nada. Y eso Dios quiere trabajar con nosotros aquí en Calvary Chapel Downey. Porque si hay un peligro de agregar cosas al Evangelio. Y Dios no quiere nada de eso. Es legalismo. Porque toda la vida nosotros, muchos salimos de religiones y hemos sido programados por este mundo, que por tus buenas obras, hasta los incrédulos creen cosas así. Hagan buenos actos. Hagan esto. Y no, es una buena obra. Y sí es cierto, yo estoy en acuerdo. Dándole ropa a alguien que necesita ropa es algo bueno. ¿Quién va a pelear con eso? Nadie. Pero tener una confianza que esto me gana como acceso a Dios, eso es el problema. No es fe en Jesús, eso es fe en obras. Pero somos programados por el mundo de diferentes maneras. Y Dios quiere, no, deja eso. Esa es sabiduría del mundo. Y eso es muerte. Porque la verdad es que no hay nada que tú y yo podemos hacer. No hay nada. Y venir a la iglesia no nos salva. Eso es una buena obra. Jamás voy a decir, no vengas. No, vengan. Pero eso no me salva. Igual como estar en un garage no te convierte a un coche. Yo me duermo en un garage. Ok, pues ni modo. No, es a través de la obra terminada de Cristo en la cruz. Eso es. Buenas nuevas. Ahora veamos la otra persona, y ese es Jacobo. En verso 13, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Ahora este Jacobo es el medio hermano de Jesucristo.
en acuerdo con Gálatas capítulo 1, verso 19. Él es el escritor de Santiago. Y algunas traducciones lo ponen el nombre como Santiago, pero es el mismo, Santiago. Y fíjense, en verso 14 dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Entonces Pablo aquí, Santiago, Jacobo, él simplemente está validando lo que Pedro ya dijo. Digo, sí, lo que él dijo está respaldado por las Escrituras. Eso es lo que él está diciendo aquí. Que Pedro fue a la casa de Cornelio, fue a los gentiles, les llevó el mensaje del Evangelio y fueron salvos porque pusieron su fe en la obra terminada de Cristo en la cruz. Y solo en esto. No por sus buenas obras, específicamente la circuncisión. No fue por eso. Eso no fue. ¿Y qué escritura usa? Se refiere a un profeta, Amós. Aquí dice, en Amós capítulo 9, verso 11 y 12. Pero noten lo que él dice en verso 16. Verso 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces es una profecía. Y Jacobo está diciendo lo que Pedro acaba de decir, lo que también confirmó Pablo y Bernabé, esto fue ya escrito. Y nos escuchan los profetas, escuchan ya lo que Dios ya dijo. Eso no es algo nuevo. Pero a veces eso es lo que hace el legalismo. Yo sé lo que tenemos que hacer. Si vemos solo la escritura, vamos a ver que no es por obra. Que solo fe en Cristo me salva. Pero el legalista a veces pone eso a un lado. No me hablas de eso. La tradición es fuerte. La tradición es muy fuerte. Por eso cuando salimos a las misiones, oramos. Que Dios tumbe esos pensamientos en la mente, que rompe esas tradiciones tan fuertes, que escuchen claramente el mensaje. Porque hay muchas mentiras que ya han entrado a la mente. Pero es poderoso el Evangelio y rompe, ¡pum! Tumba todo eso, abre los ojos y ¡wow! Nunca he escuchado este mensaje del Evangelio. Y hay unos que responden en fe. Y eso es lo glorioso. Entonces eso es lo que están testificando aquí en el concilio de Jerusalén. Siempre están testificando que no hay diferencia cómo somos salvos. Y luego sabemos que Cornelio y su casa vinieron a fe en Cristo, nacieron de nuevo, fueron salvos. No fue basado en sus obras. No se descubre en la Biblia. No lo van a encontrar. ¿Cómo fue salvo Cornelio? Por su fe. ¿Fue bautizado? No. Se bautizó después, pero fue justificado por su fe. ¿Hizo buenas obras Cornelio? Yo creo que sí. Él simplemente continuó, por eso no lo salvó. Yo creo que para ti y para mí eso es significante y el punto es que tenemos que gozarnos en el Evangelio. La manera que nosotros fuimos salvos, hay que continuar en eso, continuar en el Evangelio, continuar confiando en eso. Y cuando viene esa mentira que te dice y de repente te sientes tú como, oh, mira lo que yo estoy haciendo, Dios está muy contento en esto. Y no me confunden, porque claro, cuando obedecemos a Dios, yo creo que agrada a Dios. Tu fe, dice la Biblia, agradamos a Dios con fe. Pero le damos toda la gloria a Dios, a Cristo por la cruz. Es por gracia. Cada uno aquí está por gracia. Nadie aquí hizo algo especial que ganó un favor especial. Nadie. E ir al cielo, qué bueno que no depende en eso, en nosotros. Imagínense que tu salvación depende en una carga. Qué condenación. No cumplí hoy esto. Oh, man, se siente horrible.
pero ya no hay condenación, los que están en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Y podemos caminar con esa paz y gozo y vivir para bendecir a Dios. No es una licencia para vivir como queremos. Recuérdense, circuncisión fue una señal. Son diferentes. Él ya nos justificó. Viven diferente. Siguen el ejemplo de Jesús. Viven como Él dice en su palabra. Y créeme, ahí va a estar el poder. Me gustaría concluir y orar. Este pasaje sí me recuerda y me gusta escucharlo porque vamos a salir pronto en una misión. Y yo quiero no complicar este viaje. Quiero llevar este mensaje y esto me anima, realmente me anima. Yo quiero cumplir como Pablo y Bernabé y darle esas buenas noticias al pueblo donde nos va a llevar Dios. Y igualmente aquí. Ese es nuestro llamado, ¿que no? Ser testigos de este mensaje. Que hay salvación. En Dios, en su gracia y en su amor, envió a su Hijo unigénito. El que cree en Él será salvo. El que cree en Jesús, lo que Él hizo, fue a la cruz, derramó su sangre. Y en Él hay redención, hay perdón, porque Él vive. Y esa es la esperanza que nosotros hemos confiado, ahora hay que darlo a otros y testificarlo. Y si hay legalismo, pues examinar su corazón. Mi confianza se ha ido a un lado. Ese es tiempo de examinar, porque créeme, el legalismo es algo feo. Primero, tú no vas a tener paz, pero luego de repente tú estás poniendo cargas a otros. Tú no lo puedes guardar, el que le quieres imponer no lo va a poder guardar y solo hay confusión y división. Mejor gócense en el Evangelio. Cristo te salvó. Él te salvó. Él dio su vida por ti. Vamos a orar, hermanos.